Estamos continuando lo que es este curso de introducción al libro de Apocalipsis. El lunes pasado hemos tocado muchos temas, inclusive también hemos prometido tocar sobre la biografía de otros connotados personajes del siglo I, entre el siglo II, que afectó a la iglesia, afectó a la iglesia, eso que está en la historia, ¿verdad? Lo que habla de ellos en el nombre de Jesús. Eso vamos a tocar un momento dado también en los paralelos históricos. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a continuar lo que corresponde a este curso que es Apocalipsis en el nombre de Jesús. Viene de la palabra Vamos a ver de dónde viene. Aquí la siguiente placa. Apocalipsis. Amén. En el nombre de Jesús están entrando aquí. En el nombre de Jesús, bienvenido. Vamos a continuar con lo que hemos hablado. Vamos a ir un poquito más. Apocalipsis es la palabra griega que estaba tratando de decir bien. Les pido perdón por mi castellano, que muchas veces también es un poco difícil. Me cuesta también hablar. Pero Apocalipsis viene del griego apocalipsis. Eso siempre nosotros tenemos que acordarnos. Apocalipsis viene del griego apocalipsis, en el nombre de Jesús. Entonces, quisiera ir avanzando un poquito más para que de a poco nos vayamos refrescando nuestra memoria de lo que hemos nosotros hablado el lunes pasado. ¿Se acuerdan de Justino Mártir? Hablamos de él. De Trifón también hablamos. Del fragmento muratoriano también hablamos. Aquí está el fragmento, la imagen. Ya hemos hablado y definido el concepto. Hablamos también de Ireneo de Lyon, un personaje tremendo, ¿verdad? Que conocían a Juan. Todos estos personajes que estamos hablando le conocían a Juan. Iban por la iglesia de Efeso, iban por la iglesia de Filipo. Entonces, está también aquí Flavio Domiciano, que era tremendo, era fuerte, un hombre fuerte de Roma en ese tiempo. Melitón de Sardes también es una persona, aquí vamos a decir un poquito también, ortodoxa de la iglesia de Copta, de otras iglesias, estiraba hacia el catolicismo cristiano primitivo. Entonces, seguimos un poquito más. Clemente de Alejandría, también griego, se calculaba que nació en Egipto. Son todos estos hombres que llegaron a conocerle a Juan y a certificar que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Seguimos entonces. Quinto Septimio Florente Tertuliano. Miren qué nombre tiene. Quinto Septimio Florente Tertuliano también. Bueno, estos son personajes que vamos a decir contemporáneos de Juan. Seguimos. Orígenes de Alejandría, el responsable de la hermenéutica bíblica y la homilética bíblica y la exégesis. Responsable de aquel tiempo, estamos hablando del 184 y 253 años después de Cristo. Vamos a emitir más aquí los hermanos que están entrando en el nombre de Jesús. Estamos entonces con este personaje. Vamos haciendo un repaso. Hipólito de Roma también, un obispo también de la época de Juan, escritor, fue un escritor de la iglesia cristiana primitiva. Era un erudito, un sabio. Al parecer fue elegido como el primer antipapa. Eso va a estar todo en el material de estudio que le voy a pasar una vez que terminemos, porque
Si pasamos por parte, se pueden confundir ustedes. Entonces vamos a tener un solo material de estudio donde todos los PPT. Buenas noches, Felicita, Dios te bendiga. Gracias por conectarte en esta noche. Entonces, en el nombre de Jesús seguimos repasando. Y vamos a ir a la... Aquí también está Dionisio de Alejandría. 264, 22 de marzo 264, llamado también Dionisio el Grande. Siglo IV, dice. Qué tremendo. Vamos a ver más. En el nombre de Jesús, vamos avanzando las placas para llegar a la placa que corresponde a esta noche. Estamos haciendo un breve repaso. Hoy vamos a tocar el propósito del libro de Apocalipsis, la utilidad y el propósito del libro de Apocalipsis. Entonces, repasamos aquí quién eran los destinatarios. Los 3 primeros capítulos tienen forma de carta y están dirigidos a las 7 iglesias. Los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Usted ahí en su casa puede abrir su Biblia y mirar los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, en el nombre de Jesús. Entonces usted puede ver ahí. Vamos a esperar un poquito más si alguien se va a conectar para orar y pedir al Espíritu Santo ayuda en esta noche para que podamos seguir estudiando, entendiendo y que se abra nuestro entendimiento con relación a este libro de revelación. Entonces, tiene los destinatarios. Los 3 primeros capítulos tienen forma de carta y están dirigidos a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia. Provincia romana de Asia. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos fueron los receptores originales del libro de Apocalipsis, de la carta. Estos 3 primeros capítulos eran cartas. No obstante, el número de 7 es usado con mucha frecuencia en este libro y siempre simboliza lo que está completo. El número 7 siempre simboliza lo que está completo. Esto nos sugiere que la intención final de Dios era que este libro fuera conocido y leído por todas las personas, todas las personas de todo el mundo, y leído por todas las personas en todo lugar. Entonces, y en cualquier época, dice también este material, no solamente las personas del mundo entero, sino de todas las épocas. Esto se ve confirmado también por lo que el mismo libro nos dice, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, seguimos adelante. Adelantamos más. La placa 42 nos corresponde aquí. Usted va a ver en el extremo izquierdo superior de su pantalla o derecho, hay un logo, un icono de la carátula del curso anterior. Aquí, por ejemplo, este logo tiene los 4 jinetes del Apocalipsis que vamos a ir tocando. Pero cuando cambie ese logo, ya es una placa nueva, es un material nuevo del tema de Apocalipsis. Entonces, vamos buscando eso. 41, ahí cambió, se fija bien, ahí ya cambió el logo. Entonces corresponde esta placa que empecemos a enseñar. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Querido Dios, te damos las gracias, bendecimos, Señor, tu nombre, bendecimos, Señor, tu presencia, te damos las gracias, te entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, perdona, Señor, la pesadez de la carne. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús, los pensamientos de la carne. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque, Señor, muchas veces debemos profundizar tu palabra y no lo hacemos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Perdón por todo pecado interno, externo, voluntario, involuntario, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, entrar en aguas más profundas con relación al libro de Apocalipsis, un libro simbólico, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, escrito por Juan el Apóstol, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, úngenos en esta noche. Reprendemos toda distracción cual fuese.
en el nombre de Jesús. Y declaramos victoria por los méritos del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿dónde encontraron Abraham y Job la fortaleza para adorar en esas circunstancias tan adversas? A ver, vamos a identificar, amén, gloria a Dios, vamos a identificarlas. Si se acuerda usted, si leyó el libro de Génesis, cuáles fueron las circunstancias adversas de Abraham y cuáles fueron las de Job. Es importante que nosotros acompañemos a este estudio, a este material, también el libro de Génesis, porque aquí incluye en esta placa la adversidad de Abraham. Si usted se puede recordar, Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos escuchando la voz de Dios, sabiendo a dónde no iba. Y también otra adversidad que tuvo es cuando tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Y otras más, también la situación con Lot. Y otras más también. Abraham tuvo circunstancias también. Job, sabemos, Job también tuvo situaciones. Por ejemplo, la prueba de Job. Circunstancias adversas. Los dos tuvieron circunstancias adversas. Sin duda, en el hecho de que conocían bien a Dios y sabían que era tan maravilloso que aunque les quitase todo lo que tenían, aún así lo reconocían con gusto y se inclinaban ante Él para adorarle. Escuche bien, sin duda, en el hecho de que conocían bien a Dios, estos dos hombres conocían bien a Dios y Dios le conocía bien. Y si usted lee Job 1, va a ver que cuando los hijos de Dios, en ese contexto, son los ángeles, comparecieron delante de Dios, y también dice que vino Satanás. Entonces Dios le estaba diciendo al mismo Lucifer en ese entonces que considere a Job, que él es el único hombre íntegro y recto en todo el planeta. Entonces, la prueba de Job también es una circunstancia adversa. Él tuvo una circunstancia adversa, así como Abraham también. Sin duda, en el hecho de que conocían bien a Dios y sabían que era tan maravilloso que aunque les quitase todo lo que tenían, aún así lo reconocerían con gusto y se inclinarían ante Él para adorarle. Igual con la prueba, igual con unas circunstancias adversas, estos hombres con esas circunstancias adversas se postraban delante de Dios para adorarle, porque sabían y conocían de que Dios iba a traer respuesta, de que Dios iba a traer salida, de que Dios iba a traer ese milagro. Ellos estaban conscientes, ellos estaban asegurando de que ellos tenían una circunstancia adversa, tenían que postrarse a adorarle a Dios. Nosotros muchas veces también decimos, Dios es maravilloso, pero ¿sabemos por qué lo es? No solamente nosotros tenemos que pronunciar por la palabra, Dios es maravilloso, sí, perfecto, Dios es maravilloso, pero si yo te pregunto por qué vos estás diciendo que Dios es maravilloso y te pido, fundamentame un poco por qué vos estás diciendo que Dios es maravilloso. Decime por qué Dios es maravilloso para vos. Porque si no estamos diciendo por decir sin entender y sin conocerle a Dios. Muchas veces nosotros también decimos que Dios es maravilloso, pero sabemos por qué lo es. Sin duda la respuesta a esta pregunta está relacionada con conceptos doctrinales. ¿Qué son las doctrinas? ¿Qué son los conceptos doctrinales? ¿Qué es una doctrina para empezar? Conjunto de verdades contenidas en las Sagradas Escrituras. Uno tiene que conocer la Escritura, conocerla a Dios por medio de su palabra, la revelación escrita. Está la revelación divina, está el autor humano y el autor divino, está la revelación escrita y está la revelación divina. Nosotros muchas veces también decimos que Dios es maravilloso, pero ¿sabemos por qué lo es? Sin duda la respuesta a esta pregunta está relacionada con conceptos doctrinales, dice que tratan acerca del carácter de Dios.
Y aquí está el problema de muchos de nosotros. Les aburre la doctrina. Les aburre la palabra de Dios. Les cansa leer la Escritura. Les cansa escudriñar en la palabra de Dios y encontrarle a Cristo. Eso hace el Espíritu Santo. Si uno deja de escudriñar la palabra, deja de leer, uno puede morir espiritualmente. No solamente morir espiritualmente, sino también secarse. Entonces, uno tiene que entender que uno tiene que conocer la doctrina, la verdad. En la palabra de Dios encontramos la verdad. Tu palabra es verdad. Esa fue la expresión que dijeron los discípulos hacia Jesús. Maestro, no tenemos a dónde ir. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tu palabra es verdad. Sin duda, la respuesta a esta pregunta está relacionada con conceptos doctrinales que tratan acerca del carácter de Dios. Y aquí está el problema de muchos creyentes. Les aburre la doctrina. Ahora bien, el libro de Apocalipsis nos va a ayudar a conocer mejor a Dios. Acuérdense que en la introducción, el lunes pasado y antepasado estábamos hablando de que el libro de Revelaciones o Apocalipsis es la consumación, el último de los libros que acumula la revelación de Dios. Habla de Dios como es. Es la consumación de todos los 66 libros o de los 65 libros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Es un libro que revela totalmente a Dios. Por eso es importante entender, estudiar el libro de Apocalipsis. Hay muchos que no quieren leer el libro de Apocalipsis. Entonces, ahora bien, el libro de Apocalipsis nos va a ayudar a conocer mejor a Dios. Y esto nos permitirá adorarle de una forma mucho más correcta. A veces uno la adora a Dios. Está cantando a Dios, pero la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, con entendimiento. ¿Quién es Dios? ¿Por qué le llamamos maravilloso a Él? Entonces, dice que aquí vamos a aprender con el libro de Apocalipsis la adoración correcta a Dios. Veremos, por ejemplo, las razones por las que le adoran los 4 seres vivientes. Esto es apasionante porque hay 4 seres vivientes. Hay 24 ancianos. Hay millones de ángeles. Y los redimidos del Cordero que se encuentran delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios. Fíjense, usted como hijo, como hija de Dios, cuando ora, usted tiene que entender de que el Espíritu Santo de la promesa le va a llevar a la presencia de Dios. Le va a llevar a una intimidad con Él. Cuando usted adora, cuando usted está cantando, está alabando, al mismo tiempo usted se está uniendo con los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, con los ángeles, con millones y millares de ángeles alrededor del trono de Dios y los redimidos del Cordero que se encuentran delante del trono de Dios. Qué interesante saber que por medio de Jesús, por medio del Cristo, nosotros podemos tener entrada a los lugares celestiales. Porque dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Tú estás sentada en lugares celestiales. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Puedes hablar por medio de Cristo delante del trono de Dios, donde los millares y millares de ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, los patriarcas del Antiguo Testamento. Fíjense lo apasionante y lo poderoso que es este libro de Apocalipsis. Qué tremendo es
saber que los patriarcas que están sentados delante del trono, alrededor del trono del Cordero, donde está Jesús sentado, hay 24 ancianos, 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles. ¡Qué tremendo eso es! Buenas noches, María, Dios te bendiga. ¡Qué tremendo es esto! Entonces el libro de Apocalipsis nos va a ayudar a conocer mejor a Dios. Y esto nos permitirá adorarle de una forma mucho más correcta, porque a veces nosotros le decimos a Dios, maravilloso Dios, precioso Dios, te exaltamos, oh Dios, le decimos así, pero si por ahí alguien nos pregunta a nosotros, ¿por qué estás diciendo que Dios es maravilloso? ¿Por qué decís que Dios es maravilloso? Tenés que saber por qué. Es importante, si alguien te pregunta, vos decís que tenés Dios, contame cómo es tu Dios. ¿Qué hace tu Dios por ti? ¿Y qué hará tu Dios por nosotros? Es importante que nosotros le conozcamos a Él. Amén. Estamos hasta ahí. Entonces, veremos, por ejemplo, las razones por las que le adoran los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios tienen una utilidad, tienen un motivo por el cual están adorando a Dios ahí. Los millones y millones de ángeles también tienen su motivo por el cual están adorando a Dios en el reino de los cielos, tercer cielo. Según los libros extrabíblicos judíos, existe 7 cielos. En el libro de Enoc se encuentra 7 cielos, pero nosotros estamos con la Reina Valera, la traducción más cercana al original. Entonces, estamos hablando aquí de que nos dice de que hay millones y millones de ángeles adorando por un motivo, tienen su motivo ellos. Y también están los redimidos del Cordero. ¿Quiénes son los redimidos del Cordero? A ver, Felicita, a ver, Andrés, a ver, Alicia, ¿quiénes son los redimidos del Cordero? Los hijos y las hijas de Dios, ustedes, nosotros, los redimidos del Cordero. Nosotros aquí en la tierra adoramos a Él, a quien conocemos y a quien servimos, a quien pertenecemos y a quien predicamos. A Él, y también a aquellos que han partido siendo hijos de Dios, han ido al reino de los cielos, directamente al cielo, y su cuerpo queda, se separa el alma, que es la muerte, la separación del alma y del cuerpo, han ido directamente al cielo, los redimidos del Cordero, alrededor del trono de Jesús, del trono de Dios, adorando en ese lugar. Fíjense qué tremendo, no solamente hay ángeles, hay seres vivientes, sino también los redimidos del Cordero se encuentran delante del trono de Dios. Amén. Qué interesante saber eso. Seguimos. Siempre es hermoso escuchar a personas que realmente saben adorar a Dios. Es como cuando visitamos un museo de arte y nos paramos delante de un cuadro. Pero aparte de eso lindo de un cuadro, que usted alguna vez si vio algún cuadro, por ejemplo, hay lindos colores, lindo paisaje, y eso atrae mucho a la vista. Uno se queda maravillado por cómo hizo cómo pintó el autor, el pintor, porque dice que cada cuadro tiene la personalidad del pintor. Escuche bien. Cada cuadro tiene la personalidad plasmada del pintor. Entonces se le conoce ya, él es tal fulano, así. Y nos paramos ante un cuadro, pero aparte de los bonitos colores y de algún dibujo en particular, no somos capaces de apreciar nada más. A veces no tenemos tiempo de apreciar, por ejemplo, ya que no podemos ver el cuadro, los cuadros.
A veces salimos a mirar el cielo, a veces está muy azul, muy celeste el cielo. ¿No le llama la atención a usted eso? El, el cielo bien azul, eso también llama la atención. El verde del árbol, muy verde ya el árbol. La flor es muy amarilla, la flor es muy rosado, muy azul. Debe llamar la atención. Pero dice aquí, pero todo cambia cuando nos acompaña un guía que nos va explicando todos los detalles acerca de su composición. Consulta. Pastor, antes de Cristo la gente tenía menos posibilidad de salvarse o ser perdonado. ¿Qué? Sí, muy buena pregunta. Corresponde al ámbito de las profecías bíblicas ya cumplidas, las que están en las escrituras que se cumplieron. Toda persona que no le recibe a Cristo, inclusive antes de que Él se haya manifestado como Mesías, si era judío, quedaba, y si muere antes de Cristo, quedaban ellos en el paraíso, esperando la resurrección de Cristo. Y las personas ya que no le conocen a Cristo, que no le hayan recibido, inclusive Él estando antes de ser crucificado y muerto y resucitado, si no le recibieron como su Señor y Salvador y perecieron, directamente fueron al infierno. Después le hayan aceptado al Señor Jesucristo por la predicación ya de los apóstoles en general y de las iglesias y de los ancianos, le hayan recibido a Cristo, son salvos. Y si mueren, duermen. Es algo tremendo porque Jesús nos ha legado la vida eterna. Él resucitó. Así que, Andrés, tú tienes vida eterna. Felicita tiene vida eterna. Alicia tiene vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces, siempre es hermoso escuchar a personas. Nosotros tenemos que saber que alguien nos tiene que enseñar, alguien nos tiene que explicar, y nosotros le tenemos al Espíritu Santo que nos enseña. Entonces, pero todo cambia cuando nos acompaña un guía que nos va explicando todos los detalles acerca de la composición, las circunstancias en que se realizó, la finalidad que perseguía su autor, las técnicas que utilizó, la colocación de los elementos, la perspectiva, el tratamiento del color. Es probablemente que al final nos sintamos un poco ridículos por no haber conseguido apreciar ante toda aquella belleza. Y seguramente algo parecido nos ocurrirá cuando escuchemos a todos estos seres celestiales adorando a Dios. Esto nos va a ayudar a enriquecer nuestra propia adoración. Fíjense, si de repente se abre el mundo espiritual, y ahí cuando estamos nosotros en la iglesia, si de repente se abre el velo, se abre el mundo espiritual, y ahí en casa de oración, de repente vemos, se abre el cielo y podemos ver la adoración de millares y millares de ángeles delante del trono de Dios. Podemos ver los 4 seres vivientes, podemos ver a los redimidos del Cordero. Vemos ahí de repente. Yo les puedo asegurar que nuestra adoración va a ser tremenda. Porque vamos a ver lo que hay en el mundo espiritual, lo que hay allá arriba. Y eso nosotros, ¿por qué no hacemos hoy en día? Porque el Señor nos dejó la fe. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje y de entrenamiento como hijos y como hijas de Dios aquí en la tierra. Nos dio la fe, nos dio el Espíritu Santo, nos dejó la sangre del Cordero, nos dejó la resurrección, nos dejó su palabra, nos dejó las 900 promesas contenidas en la Escritura bajo mejor pacto y promesa, mejores promesas y mejor pacto por medio de la sangre de Cristo. Entonces nos dejó todos esos elementos, todas esas herramientas para que nosotros nos perfeccionemos en Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que tenemos que alcanzar
la anchura, la altitud, la altura, la profundidad de un varón perfecto que es Cristo dentro nuestro, en el nombre de Jesús. Así es. Entonces, nosotros aquí, Felicita está en su proceso, Alicia está en su proceso, Andrés está en su proceso, este servidor está en su proceso también. Entonces, seguimos. Animar a los creyentes frente a la persecución. Número 3 ya. Estamos hablando de 3 puntos ya. Los propósitos del libro. Vamos a volver hacia atrás para poder situarnos. A ver. Vamos un poquito. 2.2. Acá está el punto 1. Propósito dice aquí. Bien, bien. Propósito. Revelarnos a Cristo en su gloria. Revelarnos, el propósito del libro Apocalipsis número 1, revelarnos a Cristo en su gloria celestial. El propósito principal del libro viene expresado en el primer versículo, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1.1. Número 2, vamos otra vez. Enseñarnos a adorar a Dios. Número 2, propósito del libro Apocalipsis, enseñarnos a adorar a Dios. Estamos hablando de esa adoración. Y número 3, acá hay citas bíblicas que tenemos que leer también en este material. Apocalipsis 4, 10, 11, Apocalipsis 5, 8, 14, Apocalipsis 7, 9, 12, Apocalipsis 11, 15, 18 y Apocalipsis 19, 1, 8. Pasamos un poquito más y nos quedamos en el punto 3. El punto 3 era animar a los creyentes frente a la persecución. El libro de Apocalipsis anima a los creyentes. Otro de los propósitos de Apocalipsis tiene que ver con animar a los creyentes a resistir con firmeza frente a la presión de una persecución que iba en aumento. Juan les dice que aunque tuvieran que sufrir hasta la muerte por su fidelidad, sus enemigos serían finalmente destruidos. Y ellos serían vindicados en la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces resucitarán y se sentarán con Él a reinar eternamente, dice. Además, enjugará sus lágrimas y participarán como la esposa en las bodas del Cordero. En cambio, Satanás, vindicados, ¿qué significa, pastor? Restituidos, Andrés, vindicados, redimidos, puesto en su lugar, original. ¿Sabes por qué eso es, Andrés? Porque hay un diseño original. Antes de que el mundo físico se haga por el poder de la palabra de Dios, Dios creó primero el mundo espiritual. Crea primero el mundo espiritual. Y dice que en el mundo espiritual que Dios creó primero, donde también hizo a los seres angelicales que habiten en el mundo espiritual, a eso se refiere, esas decenas y millares de ángeles, son seres angelicales que habitaron en primer término el mundo espiritual. Eso no sabemos con exactitud el tiempo después, en qué tiempo se hizo el mundo físico. Pero sí ya le tenemos a la ciencia, por ejemplo, que nos dice que existieron millones y millones de años atrás. Atrás la tierra es vieja, viejísima y antigua. Entonces, hay un diseño original. Hay un Andrés Velázquez original. Hay un Andrés original en el diseño de Dios. No es el Andrés que hoy es. No es este servidor. Yo ya estoy entrando en el diseño original. Porque me convertí al Señor Jesucristo, entonces entro al diseño original de Dios, a los propósitos de Dios, como Felicita y Alicia. Están en el diseño original, son hijas de Dios. Nosotros ya fuimos llamados y escogidos, dice la palabra, antes de la fundación de este mundo, antes del mundo físico. Antes del mundo físico que se compone del reino animal, reino vegetal, el hombre, la tierra, todo lo que usted puede ver físicamente. Tremendo es esto. Entonces, en cambio Satanás y todos sus aliados serán vencidos y sufrirán una eterna condenación en el lago de fuego y azufre.
Por el momento, escuche bien, por el momento Satanás parece invencible. Por el momento. Pero Apocalipsis nos revela que su poder es limitado. Mientras que el Señor es el todopoderoso, soberano, que siempre tiene la última palabra. No estamos hablando del soberano del pueblo, estamos hablando del soberano desde el punto de vista bíblico. El soberano desde el punto de vista bíblico es Dios, el soberano. Entonces, Él tiene la última palabra. Inclusive en la medicina, cuando ya el paciente no se hizo todo, se lo operó, se trajo remedio de aquí, de allá, y no hay caso, no vuelve en sí, su pulso, su presión, pues, dicen los médicos, ya queda en manos de Dios, dice. Hasta ahí, la medicina del hombre reconoce la mano de Dios, reconoce la ayuda divina. En los hospitales, la mayoría de los doctores conocen la ayuda divina que viene de lo alto. ¿Sí o no? A mí me tocó escuchar eso. Entonces, seguimos entonces. Apocalipsis nos revela que su poder es limitado. Estamos hablando de Satanás. Mientras que el Señor es el todopoderoso soberano que siempre tiene la última palabra. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Los creyentes debían tener grabado esto en sus mentes y corazones para poder soportar las dificultades temporales por las que tendrían que atravesar. Así que, si usted está en un proceso, una adversidad, el soberano tiene la última palabra sobre usted. El soberano, que es Dios, tiene la última palabra sobre su salud. El soberano, Él es el que tiene la última palabra. El hombre puede hablar. Los demás pueden decir lo que tengan que decir. Pero Dios tiene la última palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces, seguimos. Solo ver su situación presente a la luz de la perspectiva celestial les podría sostener. Así que, si usted se mira a usted desde la perspectiva celestial, teniendo un Dios soberano, que Él es el que establece reyes y autoridades, que Él es el que tiene el poder de dar y de quitar vida. Así es. ¿Cómo usted no va a orar con eficacia, orar con entendimiento, adorar con entendimiento, alabar con entendimiento? Nos unimos por medio del Espíritu Santo con Cristo, y Cristo está sentado en el trono. Millares y millares de ángeles alrededor del trono de Dios, seres vivientes, 24 ancianos, patriarcas y apóstoles. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es la presencia de Dios. ¡Qué tremendo poder viene del trono de Dios! Impresionante. A mí me maravilla. Dice aquí, por ejemplo, podríamos decir que este mensaje está resumido en la carta que recibió la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2.10. Usted puede ir a su Biblia, Apocalipsis 2.10. La iglesia de Esmirna. Una iglesia fundada en Asia por el apóstol. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha lo que estoy diciendo? ¿Están entendiendo? Es importante que usted me diga amén o me escriba por el chat. Yo ya estoy tranquilo. Esmirna, Apocalipsis. Muy bien, gracias Andrés. Esmirna, Apocalipsis 2.10. No temas. Escuche bien lo que dice. Si Dios el soberano te está diciendo, nos está diciendo a nosotros, porque su palabra está delante de tu ojo, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿A qué vea? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice, para que seáis, ¿qué? Probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte, dice. Eso muchos la asustan. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta esperanza trasciende con mucho cualquier sufrimiento del presente y nos debe llevar incluso al pensamiento de que merece la pena de morir por Cristo. Sé fiel hasta la muerte y vas a heredar la corona de vida, soportando las pruebas. Entonces, número 4. También el propósito de Apocalipsis es llenar el corazón de los creyentes de gozo y de un nuevo cántico. Un nuevo cántico. No solamente eso que nosotros cantamos, un nuevo cántico espiritual, una alegría, un gozo, un nuevo cántico celestial, dice, un gozo celestial, un cántico celestial. Dice aquí, llenar el corazón de los creyentes de gozo y de un nuevo cántico. El libro de Apocalipsis no solo pretende animar a los creyentes frente a la persecución, también quiere transmitirnos un adelanto del gozo celestial. Fíjense, hay un adelanto, un anticipo. Por eso nosotros oramos, declaramos con fe, profetizamos, predicamos la palabra con énfasis, declaramos la palabra de Dios, hablamos, predicamos, oramos, nos vamos contra la corriente de este mundo porque el Señor nos hace experimentar un gozo anticipado al gozo celestial. Qué tremendo eso. Es cierto que a lo largo de todo el libro encontramos la descripción aterradora de los juicios de Dios. Sí. 28 juicios de Dios. 28 juicios de Dios que vienen sobre la tierra para purificar la tierra. Tercera y cuarta parte de la tierra, tercera y cuarta parte de las aguas dulces, tercera y cuarta parte de las aguas saladas, tercera y cuarta parte del mundo austral, del cielo austral, la estrella, tercera y cuarta parte de los hombres. Va a pasar un juicio de purificación. Dios purifica la tierra, el cielo, con los 28 juicios, para que el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pise la tierra. Dios purifica, su Padre, Papá, Padre eterno, purifica la tierra para que nuestro Señor Jesucristo pise la tierra a través de 28 juicios. Fíjense lo que va a suceder. 28 juicios, norte, sur, este y oeste. Ahí no hay potentado de las naciones, no hay ahí eso que juegan como si fuera que cada día es Navidad, Año Nuevo, se tiran misil, otro misil como si fuera 3x1, 12x1 de un país a otro. No hay ahí eso. No, acá el poder de Dios va a aplastar a esos misiles. No hay ahí guerra fría. No hay ahí guerra económica. No hay ahí guerra cultural. No hay, es el Cordero de Dios. Va a pisar la tierra y el Padre Eterno va a purificar la tierra. 28 judíos. Ahí no, ni el poder del anticristo, ni el poder del falso profeta, ni el poder del dragón llamado diablo va a poder contra el poder de Dios. Imposible. Impresionante lo que va a pasar. Amén. Muy bien, gracias porque me están escuchando ahí. Escuché un amén y me pone muy contento. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta esperanza trasciende con mucho cualquier sufrimiento del presente y nos debe llevar incluso al pensamiento de que merece la pena de morir por Cristo, claro. Número 4, llenar el corazón de los creyentes de gozo y de un nuevo cántico. Dice aquí, el libro de Apocalipsis no solo pretende animar a los creyentes frente a la persecución, también quiere transmitirnos un adelanto del gozo celestial, como hemos explicado. Es cierto que a lo largo de todo el libro encontramos la descripción aterradora de los juicios de Dios que han de venir sobre este mundo.
pero al mismo tiempo no hay ningún otro libro de la Biblia en el que aparezcan estos tantos seres diferentes. No. Yo no encuentro, yo ya leí Génesis, leí ya los 5 libros del Pentateuco, leí la Biblia, leí ya el libro de Job, ahí aparece el Leviatán, ahí aparece una serpiente grande, tortuosa, ahí aparece esas cosas, pero aquí en el libro de Apocalipsis aparecen más cosas. En el libro de Apocalipsis aparecen más cosas. Dice aquí, no hay ningún otro libro de la Biblia en el que aparezcan tantos seres diferentes, cantando su alabanza a Dios. Cantando alabanzas a Dios, dice esos seres. Seres diferentes, alaban y adoran a Dios. ¿No le llama la atención eso? Quiere decir que hay animales en el reino de los cielos. Es importante saber eso, hay animales. Bueno, entonces seguimos. De hecho, cuando escuchamos cantar a estos innumerables coros celestiales, escuche bien, numerable significa número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, que se puede numerar, se puede contar. Escuche bien esa bendición que le dijo Dios a Abraham. ¿Cuál fue la bendición que le dio? Mira, sal y mira el cielo, las estrellas del cielo. Si puedes contarla, y no se puede contar la cantidad de estrellas, ni tampoco la arena del mar, es incontable. Aunque hoy se puede medir. Usted googlea y le va a decir cuántos metros hay de arena en todo el mundo y cuántos litros de agua hay en todo el mundo, le va a decir hoy en día. Pero aquí dice de que son coros innumerables de seres que adoran al trono de Dios, adoran a Dios en su trono. Millares y millares de ángeles que la adoran. No se puede contar, innumerable. Y nosotros vamos a estar en medio de todo eso y cerca inclusive, cerca del Cordero vamos a estar nosotros. Qué tremendo eso es. No hay ningún otro libro de la Biblia en el que aparezcan tantos seres vivientes cantando su alabanza a Dios. De hecho, cuando escuchamos cantar estos innumerables coros celestiales, nuestros propios corazones son animados a unirnos a ellos. Por eso es importante cuando estamos alabando y adorando a Dios, que pidamos esa bendición al Espíritu Santo de unirnos en la mañana a los coros innumerables de seres y de ángeles que están en el trono de Dios. El Leviatán ya apareció con todo lo que sucede con la sexual homosexual. Leviatán, en el libro de Job habla perfectamente quién es, cuál es su objetivo, su propósito, quién le creó y quién le puede sujetar. Leviatán es una, vamos a decir, una entidad o potestad ya prácticamente. Y eso, si nosotros vamos a profundizar, tiene 2 lugares donde vive el Leviatán. Número 1, en la dimensión espiritual. Número 2, donde hay agua, cerca de los ríos. Número 2, número 3, los brujos y los hechiceros trabajan con Leviatán, le invocan todos los lunes contra la humanidad. ¿Escucharon? Bueno, entonces eso sucede todo. Sí, así es. Se trabaja. Hoy en día ya, usted ve el agua, escuche, todo lo que es físico tiene su paralelo en el mundo espiritual. O sea que nosotros, cuando estamos en la iglesia, estamos sentados en la iglesia, estamos ahí adorando, alabando a Dios, estamos ahí. En el mundo espiritual se nos ve. Y en el mundo espiritual hay una dimensión. Así como hablamos, la palabra también va dimensionalmente. El Leviatán también, la serpiente tortuosa Leviatán, también se mueve. Entonces, atamos el Leviatán. Dice que no, hay forma, solamente Dios tiene el poder para sujetarle a este. ¿Cómo es arriba, es abajo? Dicen, claro. Lo que pasa es que, mi querido hermano Andrés, si vamos a irnos a la historia, ¿verdad? Vos conocés todo eso, alquimista, todo eso,
vamos a decir, ¿cuál es uno? No, ¿cuál era? Me acuerdo, esos alquimistas que... No me acuerdo porque tanto yo no leo esas cosas, pero sé que hubo en cierto siglo un alquimista muy famoso. Entonces, ellos conocían ciertas cosas del mundo espiritual, conocen ciertas cosas del mundo espiritual hasta hoy en día. Más que los hijos de Dios y las hijas de Dios, más que los cristianos otra vez. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, reunirnos y estudiar, entender, pedirle revelación a Dios, si permite, en el nombre de Jesús. Así es. Así como se haga Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desates ¿dónde? En la tierra será desatado en el cielo. Y yo una vez me dijeron, pastor, pero yo miro arriba y solamente veo nube y vacío. No, hay muchas cosas en el mundo espiritual, en el cielo. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Yo le cuento una experiencia que tuve en Itapúa cuando me fui a orar en el monte con un pastor amigo que suele venir a predicar en casa de oración, el pastor Gustavo. Nosotros orábamos en el monte. Entre muchos nos íbamos a orar. Y de repente cuando estábamos orando, vino dos bolas de fuego encima de nosotros. Una era color dorado y otra era color azul. Tremendo, yo he visto. Dorado y azul era. Tremendo era. Y miré hacia arriba y cuando miré hacia arriba señalé. Vinieron un poquito más hacia nosotros y después se retiraron. Yo no le estoy mintiendo. Estoy cuerdo, estoy en sí. Yo he visto eso. Visto esas cosas que están en los lugares celestes, que corresponden al mundo espiritual. Y Dios permitió que vea. Y no comparto así nomás porque porque ustedes ya me conocen y estamos reuniéndonos nosotros, y a los que nos están siguiendo ya nos conocen también. Entonces, dice aquí, sé fiel hasta la muerte, yo te daré corona de la vida. Qué tremendo. Esta esperanza trasciende con mucho cualquier sufrimiento presente y no debe llevar incluso al pensamiento de que merece la pena de morir por Cristo. Número 4, llenar el corazón de los creyentes de gozo y de un nuevo cántico. El libro de Apocalipsis no solo pretende animar a los creyentes frente a la persecución, dice. También quiere transmitirnos un adelanto del gozo celestial. Es cierto que a lo largo de todo el libro encontramos la descripción aterradora de los juicios de Dios que van a venir sobre este mundo. Pero al mismo tiempo no hay ningún otro libro de la Biblia en el que aparezcan tantos seres diferentes cantando sus alabanzas a Dios. De hecho, que cuando escuchamos cantar estos innumerables coros celestiales, nuestros propios corazones son animados a unirnos a ellos. Claro que sí debería ser, y eso es lo correcto. Nos unimos a ellos en el nombre de Jesús. Y cuando nos unimos a ellos, se nos queda cosa de ellos. Y eso vamos a ir a profundizar un poquito más. El autor de los Hebreos habla que hay una Jerusalén celestial también. No estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando también de la Jerusalén celestial que dice el autor de los Hebreos. Eso vamos a ir más adelante. Es tremendo. Y los espíritus hechos perfectos que rodean la Jerusalén celestial y que están ahí. ¿Quiénes son los espíritus que fueron hechos, que fueron perfeccionados, que están ahí? Qué tremendo eso. Bueno, seguimos adelante. Dice aquí, afortunadamente han quedado recogidas algunas de las letras de sus canciones, y aquí es donde probablemente nuestra sorpresa sea aún mayor, dice. Porque el tema de sus cánticos tiene mucho que ver con los judíos de Dios. Claro que sí, tiene mucho que ver con los judíos de Dios. No estamos hablando de la iglesia de Cristo, estamos hablando de los judíos de Dios. Hay cánticos ahí de repente. Apocalipsis 5, 8, 14, Apocalipsis 14, 1, 3, Apocalipsis 15, 4, después para leer en su casa. Y nosotros nos preguntamos cómo los espantosos juicios divinos descritos en Apocalipsis pueden causar tanta alegría entre las criaturas celestiales. Dios mío, cuando se esté desarrollando los 28 juicios de Dios sobre la tierra, estas criaturas celestiales van a estar felices, dice.
Nosotros, acá la tierra va a estar con los 28 juicios de Dios y los seres celestiales van a estar felices. Fíjense, las criaturas celestiales, dice, hasta el punto que todas ellas unan sus voces en un cántico de alabanza, dice. Ellos van a cantar mientras que está sucediendo los 28 juicios de Dios sobre la tierra. Tiempos del fin, tiempo apocalíptico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa! Dice, seguramente sea difícil encontrar algún cántico entre los muchos de los cantantes cristianos de nuestro tiempo han popularizado. Lo que usted hoy en día escucha no se acerca ni al tobillo de lo que son los coros angelicales. No se puede comparar eso. ¡Qué bárbaro! Dice aquí, difícil encontrar algún cántico entre los muchos de los cantantes cristianos de nuestro tiempo han popularizado en el que su letra tenga que ver con el tema de los juicios de Dios. Claro, otras cosas cantan. Ahora bien, cada vez que oramos como el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿cómo oramos? Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Amén. Estamos pidiéndole que Él venga a juzgar a este mundo a fin de que este mundo pueda establecer su reino de justicia también aquí, también en la tierra, que se establezca el reino de Dios. Por lo tanto, en Apocalipsis no solo encontramos a los santos que ya han partido al cielo rogando a Dios que juzgue a este mundo, dice Apocalipsis 6, 9, 10, sino que también los vemos alegrándose y cantando cuando Dios se dispone a responder a sus peticiones. Entonces, Dios va a hacer eso. Bueno, seguimos adelante. Ahora bien, cada vez que oramos como el Señor Jesucristo nos enseñó, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Mateo 6:10, estamos pidiéndole que Él venga a juzgar a este mundo a fin de que de este modo pueda establecer su reino de justicia también aquí. ¿O no hay justicia? En el mundo no hay justicia, ¿sí o no? Entonces el reino de Dios tiene justicia y lo va a establecer. Por lo tanto, en Apocalipsis no solo encontramos a los santos que ya han partido al cielo rogando a Dios que juzgue a este mundo, Apocalipsis 6, 9, 10, sino que también los vemos alegrándose y cantando cuando Dios se dispone a responder sus peticiones. Ellos van a cantar, ellos van a adorar a Dios y Dios va a derramar la copa de oraciones, la que está llena de tus oraciones. Los hijos y las hijas de Dios oraron, los cristianos oraron y la copa se llenó. Como un incienso se llena la copa de oración ahí y uno va a cantar y de repente eso se va a inclinar y se va a ir derramando y Dios va a ir estableciendo sus juicios y va a empezar a hacer justicia al huérfano, justicia a la viuda, justicia al necesitado, justicia a todos los que han sufrido por la causa de Cristo. Qué tremendo eso es. Bueno, dice aquí, sino que también los vemos alegrándose, cantando de cuando Dios se dispone a responder sus peticiones. No obstante, aunque nos encontremos todos los detalles aquí, nosotros nos gustaría tener sobre el orden y el momento en que cada cosa va a ocurrir. Claro que queremos saber. Queremos saber. Sin embargo, sin que tenemos una descripción precisa de aquellos acontecimientos necesarios para que Dios establezca su reino en este mundo. Por lo tanto, debemos dirigir nuestros esfuerzos a buscar la razón por la que determinadas cosas deben ocurrir para que el Señor establezca su reino en este mundo. Más que en intentar averiguar el momento exacto en el que van a tener lugar, aceptando también que hay aspectos de este programa que Dios no ha querido revelar con claridad que nosotros pretendemos. Escuche bien. En esos casos debemos mantener una actitud de humildad y centrarnos en aquellas otras cosas que sí ha revelado. Toda la palabra de Dios nosotros podemos hablar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos escudriñar toda la Biblia. Eso se nos permitió a nosotros. Por eso estamos hablando del libro de Apocalipsis, de lo que está ahí. Hay una revelación ahí del Señor Jesucristo. Apocalipsis, libro de revelación. El propósito es revelar a Cristo. Apocalipsis, su propósito es revelar a Cristo. Y viene del griego apocalipsis, que viene Apocalipsis. Revelación. Bueno. No se olvide nunca eso. Seguimos adelante. Número 6.
Propósito del libro Apocalipsis estamos tocando. Propósito del libro Apocalipsis ya. Entrando ya la médula principal, ya estamos entrando, medio que tocando ya la médula, porque después ya vamos a hablar de todo lo que es la iglesia en Asia, el periodo de la tribulación, gran tribulación, de los 28 juicios de Dios. Vamos a hablar también del dragón, vamos a hablar del falso profeta, del anticristo, vamos a hablar también de la marca. Vamos a hablar también del milenio, antes del milenio, después del milenio, después del reino de Cristo, antes del reino de Cristo que es el milenio, ahí Él reina. Vamos a hablar del juicio del gran trono blanco, vamos a hablar también del juicio, amén, consulta, sí, consulta, vamos a hablar también del trono de Cristo, de cómo juez Él se va a presentar. Si te escucho, Andrés, o sea, te leo, si querés escribir. Apostasía, me decís. Apostasía. Sí, la apostasía es negar la eficacia de la fe a causa de la incredulidad que Satanás cegó a los inconversos. Y también dentro de la iglesia se llama apostasía a la liviandad de la enseñanza de la palabra, a la falta, en síntesis, a la falta de testimonio. Apostasía, negar la eficacia de la fe, significa muchas cosas, negar la eficacia de la fe. Y nosotros sabemos la eficacia de la fe como es. La apostasía significa, por ejemplo, los sustitutos del Espíritu Santo, sustitutos de la unción, sustitutos de la santidad. Tremendo el humo, las luces, el show en los altares. Apostasía, ¿sí? Es un espíritu que pues, no proviene de Dios, un espíritu de las tinieblas que penetra, entra sutilmente en las iglesias. Ya hubo anteriormente esa apostasía, por eso el apóstol Pablo y Pedro y los demás hablaban de la apostasía, ya en ese siglo, ya en eso, sí, así mismo Andrés, a la apostasía. Había dentro de la iglesia, existía otra vez, y nada, como lo que dentro de la iglesia existen otra vez, vamos a decir, creyentes que hablan en contra de la fe. Notable hasta hoy en día. Hay de vos estás ahí queriendo aprender que tu fe crezca, vos estás ahí, estás prendido a la palabra, prendido ahí al fuego, pero después vos hablás y peor que el incrédulo. Apóstata de la fe, niega la eficacia de la fe. Hay que leer nomás Hebreos capítulo 11 para poder activar la fe otra vez, la galería de la fe, Hebreos 11. Es importante leer eso. Entonces, número 6, exhortar a la iglesia para que esté vigilante. A vos, gracias, Andrés. Exhortar a la iglesia para que esté vigilante, dice, ante la segunda venida de Cristo. Segunda venida de Cristo, ya dice. El libro comienza presentando a Cristo como el juez de la iglesia. Le vemos en medio de 7 candeleros. Pasar por ahí. Candelero de oro. 7 candeleros de oro que simbolizan las 7 iglesias, las que fueron fundadas en Asia. Apocalipsis 1, 10, 20. Notamos de que de su boca sale una espada aguda de 2 filos con la que tiene la intención de separar lo bueno de lo malo de la iglesia. Esto se lleva a cabo en los 2 capítulos siguientes, Apocalipsis 2 y 3. Cuando el mismo Cristo que había sido presentado en el capítulo anterior, el capítulo 1 dice, la revelación de Cristo, envía cartas a cada una de las iglesias en las que reconoce sus buenas obras y censura de las malas conductas. La conducta. Tal tu pensamiento, tal es tu ser. Lo que vos pensás sos. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de pensamiento. Es el arrepentimiento. Entonces, no, ella está llorando.
Señor, pero no cambio. No, está bien, yo no estoy en contra hay que llorar, hay que expresar el área emocional, no hay problema de eso. Pero el arrepentimiento que habla la palabra de Dios bíblico es cambio de pensamiento. Amén. Entonces, notamos que de su boca sale una espada aguda de dos filos con la que tiene la intención de separar lo bueno de lo malo. Esto lleva a cabo en los capítulos siguientes, capítulo 2 y 3, cuando el mismo Cristo, que había sido presentado en el capítulo anterior, envía cartas a cada una de las iglesias en las que conoce sus buenas obras y su censura de las malas conductas. Es importante notar que este juicio de Cristo sobre las iglesias no se refiere a un futuro lejano, sino que ya está ocurriendo en el presente. ¿Cómo eso es? Por lo tanto, tiene el objetivo de llamar a los cristianos a la fidelidad y a examinar de manera permanente sus acciones para ver si andan en el camino que agrada a Dios. Fíjense, tenemos que hacer siempre nosotros el chequelín, el chequeo. Examíname, oh Dios, estoy en el camino, ¿qué me falta? Espíritu Santo, ¿qué me falta? Padre, ¿qué me falta, Padre, para agradarte, para ser un hijo, una hija de Dios con testimonio? ¿Qué me falta, Padre? Te pido, estoy orando, quiero cambiar, quiero convertirme. Ese es el tema. Entonces ahí el Espíritu Santo va a operar y te va a traer en tu corazón lo que, esto, mi hijo, esto, aquello, vos hiciste, pensaste, esto, aquello, cambia esto, move esto, te va a suceder todo eso. Así nomás. Y dice aquí, qué interesante, es importante notar que este juicio de Cristo sobre las iglesias no se refiere a un futuro lejano, sino que ya está ocurriendo en el presente. Por lo tanto, tiene el objetivo de llamar a los cristianos a la fidelidad y a examinar de manera permanente sus acciones a ver si andan en el camino que agrada a Dios. El resultado de este juicio puede llevar a que Cristo quite el candelero de su lugar si no hay arrepentimiento. Que el candelero, cuidado, el Señor retira el candelero. Cuidado con eso, misericordia de Dios, ¿verdad? Humillados tenemos que andar pidiendo a Dios ese candelero, la revelación, su presencia, el fuego, los 7 espíritus de Dios que son los 7 ojos de Dios es retirado. Qué tremendo eso es. El resultado de este juicio puede llevar a que Cristo quite el candelero de su lugar y si no hay arrepentimiento, Apocalipsis 2:5. O por el contrario, que reciban la corona de vida por un servicio fiel, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel y recibe la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? ¿La corona de espina? Corona de vida, la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un poder. Es un poder. Qué tremendo. En el libro de Santiago también dice que el varón que soporta las pruebas heredará la corona de vida. ¿Sí o no? En el libro de Santiago dice así. Santiago 2, 3, por ahí está. Bueno, seguimos. Interesante, pregunten. Pregunten, hablen, conversen, quieren decir algo, no hay ningún inconveniente. Sí. Muy bien. Unido a esto encontramos en repetidas ocasiones la promesa de Cristo, he aquí vengo pronto. He aquí. Amén. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Acuérdense que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Su propósito es que la iglesia esté preparada para recibir en su segunda venida. Hay con mucha confusión. ¿Cuándo lo que es? ¿Cómo va a ser su segunda venida? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Dice que su segunda venida es cuando Él pise la tierra en el milenio, después de los 28 juicios de Dios. Cuando usted lee en los evangelios que Él va a venir hasta las nubes, es la manifestación para el rapto de la iglesia, pero no, es todavía su segunda venida. Su segunda venida va a ser en Jerusalén, va a ser ahí, en Jerusalén. Él va a estar en Israel, Jerusalén, va a estar en ese lugar, en esa ciudad, va a estar ahí, de ahí va a reinar Él, va a tocar, va a pisar la tierra, pero para cuando eso la tierra tiene que estar purificada.
Dice que el cielo y la tierra deben purificarse. ¿Qué tanta contaminación espiritual por causa del pecado recibió el cielo y la tierra? Qué cosa tremenda, dice. Bueno, seguimos adelante. En ese sentido, es curioso que un libro que fue escrito para transmitir confianza y seguridad a los cristianos de finales del primer siglo, cuando eso también había, por eso tenemos que entender que también, de acuerdo, acuérdense que la lengua materna de Juan y la lengua de la época, el griego, también tenemos que tener en cuenta también que había partes del libro Apocalipsis que escribían los cristianos de la época. También hay parte del libro Apocalipsis que son cartas. También hay parte del libro Apocalipsis que es la visión de Juan que vio. Bueno, ahí tenemos que identificar bien eso para no confundirnos. Entonces, ellos vivían amenazados y lo recibían como una fuente de esperanza, pero muchos de nosotros que vivimos tranquilos lo recibimos a menudo como amenazante. ¿A quién le parece amenazante el libro de Apocalipsis? Una buena pregunta. ¿Te asusta el libro de Apocalipsis? ¿Tenés miedo al libro de Apocalipsis? Pastor, había alguien que me dijo, yo no quiero leer eso, me da miedo. Dice aquí, ellos vivían amenazados y lo recibían como una fuente de esperanza. Pero muchos de nosotros que vivimos tranquilos lo recibimos a menudo como amenazante, como si Dios viniera a quitarnos la paz con los terribles juicios que el libro anuncia. Es muy probable que una parte de la iglesia de Cristo esté viviendo cómodamente en medio del mundo. Estamos hablando de una iglesia mundana. Cuidado con eso. Porque nosotros no podemos hablar, ni juzgar, ni decir de acuerdo a nuestro cristal con que miramos. Porque si nosotros hablamos y juzgamos de acuerdo al cristal que tenemos, se va a aplicar a nosotros la palabra de Dios que dice que primero quita tú la viga que tienes en tu ojo para después quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Nosotros no podemos señalar esto, porque ese dedo se va a ir por vos, por nosotros. Entonces entregamos al Señor, al juez justo del universo que juzga todas las cosas. Entregamos, Dios va a juzgar, Dios tiene la última palabra, Él va a juzgar. Entonces, ellos vivían así, fíjense, claro, es muy probable que una parte de la iglesia de Cristo esté viviendo como, claro, y ellos se dirigen especialmente a la voz celestial que escuchó Juan, Apocalipsis 18:4, dice así, y oí otra voz del cielo. ¿Cuál fue la primera voz? ¿Y cuál fue la otra voz? Porque acá dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salí de eso, salí. Yo me acuerdo en una de mis pruebas, cuando me tocó vivir, yo no me casé todavía, era hacia atrás, vamos más hacia atrás. Me tocó vivir en la casa de mi abuelo. Yo alquilaba, o sea, no me alquilaba, él me dio una piecita para que viva ahí. Después le cuento con detalle. Pero tuve que trabajar de chofer, yo era chofer también. Chofer de vehículo. ¿Qué es lo que usted no fue, pastor? Sí, chofer. ¿Cuál es el problema? Chofer. Eso tuve que trabajar de chofer para mí. Yo no tengo vergüenza de hablar de mi testimonio. Chofer. Después, antes de ser chofer, yo salía a vender cacerola, eso, plato, eso también, para mi mantenimiento. Pero, ¿cómo es? Y si antes, hacia atrás. Entonces nosotros tenemos que entender. Como dice aquí, salí de ella, le estaba contando y mi abuelo estaba viendo que yo estaba en un problema, estaba quebrantado. Y me dice, ¿sabes lo que vos tenés que hacer? Y sí, ¿qué tengo que hacer? Sacudite, sacate todo lo negativo, sacudite. Así como esa gallina se está sacudiendo, sacudite vos todo así, sacudite todo tu problema. Y
Mirale a Cristo, recibile a Cristo. Él te va a dar, Él te va a ayudar. Sacudite, por eso en esta noche te digo, sacudite de todo y agarrale a Cristo, agarrate de su mano. Entonces, aquí dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, dice, ni recibáis parte de sus plagas. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Cuidado con esto, lo que dice acá la palabra. Viaja en la dimensión espiritual y puede venir. Seguimos adelante. Número 7. Iluminar, propósito de Apocalipsis. Número 7. Iluminar la verdadera naturaleza del conflicto en el que nos encontramos. Este mundo tiene la habilidad de mostrarse atractivo, ¿sí o no? El mundo se presenta atractivo, seductor y entretenido. Ofrece al hombre satisfacer todas sus aspiraciones al margen de Dios. Claro, sin Dios vos vas a prosperar, sin Dios vas a ser un gran empresario, sin Dios vas a ser un gran profesor, sin Dios vas a ser un gran hombre, vas a ser un gran político sin Dios. Todo al margen de Dios. Eso es lo que te promete el mundo, al margen de Dios, ¿sí o no? O a mí nomás me pasó eso. A todos nos pasa. Pero el libro de Apocalipsis nos muestra el verdadero rostro del mundo. ¿Cuál es el rostro del mundo? La Estatua de Libertad, la Torre Eiffel, el Cerro Lambaré. ¿Cuál es la cara del mundo? A ver, las Torres Gemelas que se echaron. ¿Cuál es la cara del mundo? Es importante saber, la cara del mundo quiere decir que el mundo tiene una cara en el mundo espiritual, y Juan logró ver la cara del mundo en una visión, y eso escribió en el libro de Apocalipsis. Fíjense, el mundo tiene una cara. Qué bárbaro. Entonces, ofrece al hombre satisfacer todas las aspiraciones al margen de Dios, pero el libro de Apocalipsis nos muestra el verdadero rostro del mundo, dice. Saca luz que detrás de él está el mismo Satanás, dice. Él está ahí, atrás de ese rostro, ahí está. Es el quien controla todo este sistema contra Dios. Escuche bien lo que estamos aprendiendo esta noche. Apocalipsis 17. El sistema de Satanás es contra Dios, contra su palabra. Y el mundo donde nosotros respiramos, estamos aquí y trabajamos, vivimos y todo, dice la Escritura que le pertenece al maligno. Dice, el mundo yace bajo el poder del maligno. Cuando dice poder del maligno significa sistema satánico. Amén. Bueno, amén, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Es presentado bajo la figura de una gran ramera. Escuche bien, el sistema de Satanás es presentado como una gran ramera. Nosotros ya sabemos lo que es la ramera. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Rahab, la ramera. ¿Por qué se le decía ramera? Porque ella en su ventana ponía una rama y avisaba a los comerciantes de que ella estaba disponible para vender su cuerpo. Ponía una rama. Por eso se le decía ramera. Entonces, la cara verdadera del mundo, del sistema de Satanás, en el libro de Apocalipsis se ve como una ramera. Qué bárbaro, ¿eh? Ramera, qué feo nombre. Ramero, ramera. Qué bárbaro. Es presentado bajo la figura de una gran ramera, dice, que embriagaba a los moradores de la tierra con el vino de sus fornicaciones. Embriagar con vino. El vino luego, ya sabemos, ¿no? Por favor, no me dígalo a mí, pastor, yo tomo chiquitito, no me vaya, lo decía a mí eso. Igual, ese chiquitito vino, esa sidra. Yo tomo, pastor, sidra para festejar el año nuevo, tomo pin, chin, chin, pin, tomo con chiquimichimí la sidra. No, sidra es alborotadora, dice la Biblia. Dice que el vino es escarnecedor, aumenta tu carne. No, pastor, es la bebida espirituosa, encima te dice otra vez, no, espirituosa, pero Jesús tomaba el vino, así que te dice.
Después hay otro por ahí que te Hermana, dice, dice sangre de Cristo. ay, plop, 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 Sangre de Cristo, dice ella. sangre de Cristo, hey, por el vino, dice, se burla de la sangre de Cristo, ¿verdad, hermana? Así es. Y no es así. Sangre de Cristo, palomita. No, otra Vamos cosa. a orar, dicen los cristianos, pastor. ¿Eh? Vamos a orar, dice, después de tomar sidra y eso los cristianos, yo. Descuento, después de la cena del Señor, a mí me contaron que llegaron a irse a farrear y a tomar. No se hace eso. No, ya no sé más. Yo voy a explicar bien, el próximo domingo voy a explicar bien, hermano. Ya ahí, directo al riñón, no vaya. Le Entonces, vamos a mandar los que venden vino, pastor. sí, ya Le sabes lo anunciar los que que, venden vino. ya sabes lo que nos espera. Y bueno, entonces seguimos ahí. Dice aquí la figura de una gran ramera que embriaga a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación, espíritu maligno de fornicación, socubo, incubo. Socubo para los hombres, incubo para las mujeres, son espíritus inmorales, inmundos, que te lleva a adulterar y te lleva a fornicar, para que usted pueda saber. Dice aquí, Apocalipsis 18 se presenta como una ciudad de la gran Babilonia, que con sus hechicerías engaña a las naciones. Hechicería, engañar a las naciones. Es con engaños que logra dominar a este mundo, prometiendo siempre a los hombres aquello que nunca podrá cumplir. Y otro de los medios que usa para establecer su dominio es la crueldad extrema. Apocalipsis 13. Vemos que se dirige como Dios y exige la adoración a todos los hombres. Cualquiera que no logra será perseguido y muerto. La conclusión lógica es que el mundo es mucho más peligroso de lo que con frecuencia pensamos. Claro que sí. A veces uno siente luego, ¿viste esa imagen que está atrás ahí, lleno de nube y todas esas cosas? Sí, a veces se ve eso del mundo como está. Entonces, cualquiera que no lo haga será perseguido y muerto. La conclusión lógica es que el mundo es mucho más peligroso de lo que con frecuencia pensamos, pero primero intenta seducirnos con engaños. El mundo te intenta seducir con engaños y cuando no lo consigue lo hace por la fuerza. Todo esto nos debe hacer conscientes de la verdadera naturaleza del conflicto, el que nos encontramos inmersos y llevarnos a estar alerta. Alerta, esa palabra alerta, tu bocina, alerta, 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 tu antenita, alerta, alerta, alerta. Bueno, ya voy a dejar de plaguearme, ya voy a seguir al siguiente placa. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiera acotar algo, decir algo en esta noche en el nombre de Jesús? Adelante. Está bien explicado, pastor. Muy bien. Anunciar los juicios de Dios, el último ya. Clase, una de las últimas, ya la antepenúltima, dice, anunciar los juicios de Dios y un llamamiento al arrepentimiento. El libro de Apocalipsis respira violencia por todos sus poros, claro. Primero son las plagas desencadenadas por la apertura de los 7 sellos, plagas. Luego le siguen las que se producen por el toque de las 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas. 7 sellos desata ¿qué? Las plagas. Las 7 trompetas, ¿qué dice? ¿Qué desata? El fin de las terribles plagas, dice aquí. Las 7 copas de la ira de Dios también. Algunos han dicho que Apocalipsis está muy lejos de la sensibilidad del Sermón del Monte. Ah, claro, pues, porque no están entendiendo que el Sermón del Monte, son códigos del reino de Dios. Un reino, un gobierno, un reino tiene códigos. Y cuando Jesús se sube al Sermón del Monte y empieza a explicar, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán, ellos son el reino de los cielos de ellos. Son códigos. Dice aquí, en el que Jesús exhorta a sus discípulos a huir de la venganza. En cambio, un tema predominante en Apocalipsis es la venganza de Dios
sobre sus enemigos, no sobre vos, sobre sus enemigos. Ahora bien, aunque es cierto que los evangelios nos exhortan a renunciar a la venganza personal, la razón que se proporciona para hacerlo es que la venganza es del Señor, no es nuestra. Nosotros, si bien hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero Dios no nos dio a nosotros la venganza, porque en su palabra dice, mía la venganza, yo pagaré. No, no es nuestra. Deuteronomio 32, 35, Romanos 12, 19, Hebreos 10, 30. Evidentemente esto no quiere decir que los cristianos deban renunciar a la justicia. Justicia de Dios estamos hablando. Simplemente es que confían en que será Dios quien finalmente va a conseguir restablecerla. Cuando hablamos de restablecer la justicia nos damos cuenta de que hay muchas causas pendientes. Claro, infinidad de ellas parece que ya han quedado en el olvido para siempre porque las personas han muerto y en el tiempo pasado. Pero Apocalipsis nos muestra que para Dios la justicia es importante. Escuche bien, delante del juicio del trono blanco, los muertos sin Cristo van a resucitar, los pecadores van a resucitar para juicio eterno, van a recibir su sentencia. Así que no es que termina todo cuando uno muere, no, ahí va a conocer la sentencia de Dios, ahí se va a conocer. Qué bárbaro, che. Ay, Dios no, Dios de vivo y de muerto también. Seguimos adelante. Última placa. Finalmente hará que todas las personas resuciten de los muertos, eso es lo que estamos explicando. Y él mismo se sentará en su trono para juzgarlas. Entonces su santidad y su justicia, tantas veces puesta en duda, quedarán vindicadas, establecidas, quedarán demostradas. Hermano Andrés, está vindicado, demostrado. Definitivamente, todos comprobarán que el pecado no quedará nunca impune. Pero es muy importante señalar que unido a todo esto hay una invitación permanente al arrepentimiento y la fe como la única forma de ser justificados ante Dios y librados de su ira. Quiere decir que nosotros, estando en Cristo, fuimos librados de la ira de Dios, fuimos librados de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte del alma. Nuestra alma no va a morir. Nuestra alma va a vivir eternamente. La primera, sí, la primera, nuestro cuerpo físico va a quedar dormido. Aquí. En nuestro cuerpo físico queda. Entonces es así, en el nombre de Jesús. Todos, dice, si aquí dice todos comprobarán que el pecado no quedará nunca impune. Dios firma eso. No va a quedar de balde el pecado. Pero es muy importante señalar que unido a todo esto hay una invitación permanente al arrepentimiento. ¿Qué era el arrepentimiento? Cambio de pensamiento. Y la fe como la única forma de ser justificado ante Dios y librado de su vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, el que va a ejecutar la ira sobre este mundo, con sus 28 juicios sobre la tierra, para purificar la tierra, para que su Hijo amado Jesucristo pise, reine por 1000 años. Así es, sencillo. En el nombre de Jesús. Y bien, llegamos ya a la última placa. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar para orar ya y descansar en el nombre de Jesús? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Muy bien. Vamos a orar, ¿le parece? Amén. Amén. Muy bien. Oramos entonces. Felicita, Diana, Ruth, Elisa, Andrés. Vamos a orar. ¿Se puede hacer bautismo por alguien que en vida no lo hizo? No. No. No, porque Los mormones dicen eso con todo. es una doctrina demoníaca.
porque relaciona con el mundo de los muertos. Y en el mundo de los muertos, los cuerpos de los hijos de Dios duermen en el polvo y su alma está en el cielo, pero el cuerpo de los pecadores, de los inconversos, ¿dónde está su alma? En el infierno. No hay forma de bautizar a alguien que ya murió. Imposible eso. Usted se va en el cementerio, por ejemplo. ¿Cuántos visitan el cementerio? Yo, mi mamá cuando falleció, yo me fui. Pero si por ejemplo usted decide cocinarle un rico tallarín a un familiar que ya murió, usted va a hacer un tallarín y le lleva ahí en su lápida. Tío, te traje yo tu tallarín de pollo que siempre te gustó. Y vos le pones ahí enfrente de su lápida. Va a estar ahí. Nadie va a tocar. Se va a podrir toda esa comida. Es difícil, pero es así. No se puede. Por eso que también ponen en bajo del, del cajón, ¿verdad? Ponen un vaso de agua, eso porque Son rituales, supuestamente purifica el alma. Ellos pues creen todavía que hay un tiempo de purificación, el purgatorio le llaman ellos. creen, ¿verdad? Que el cuerpo ese toma esa agua. Eso viene de lo que dijo el Señor Jesucristo de Lázaro y el hombre rico. ¿Te acordás que el hombre rico le dijo, le mandó a Abraham, le dijo en el paraíso, ahí donde está? Dile a Lázaro que está ahí que moje su dedo y refresque mi lengua con una gota de agua. Eso era una enseñanza del Señor Jesucristo, eso era una enseñanza. Si bien es cierto, el paraíso estaba cerca del núcleo de la tierra, pero cuando Jesús fue a despojarle a Satanás de las llaves de la muerte y de la vida, de ese imperio que tenía ahí, el paraíso, cuando Jesús sube, asciende y resucita, ha ascendido, el paraíso, ¿qué había? El paraíso estaba cerca del infierno, se veía una cima dividida. Y por un lado estaban todos los que eran la descendencia de Adán, descendencia de Abraham, descendencia de las 12 tribus de Israel. Todos los que son de la familia de Dios estaban en el paraíso esperando al Señor Jesucristo que descienda, pase al paraíso y predique y se presente que Él es el Mesías, el Salvador. Hasta David estaba en el paraíso, Abraham estaba en el paraíso, Adán estaba en el paraíso, Eva estaba en el paraíso, le recibieron a Cristo, ellos creyeron y en el instante el paraíso fue trasladado al cielo y quedó el infierno ahí, solamente el infierno en el núcleo de la tierra. Eso es lo que quiere decir, hay más enseñanzas sobre lo que dijo el Señor Jesucristo en la parábola del rico y del pobre. De ahí viene, hermana Felicita. No hay, no toma agua, vos podés dejar. Yo en la hechicería lo que he visto de que hay espíritus malignos que fuman y toman sidra, fuman cigarrillo y fuman sidra, eso sí he visto, pero son demonios. En el Bueno, cementerio se van, toman ahí, cuando están haciendo, ¿verdad? Eh, el rezo. no, cuando se van a hacer un payé, vamos a decir, una brujería en el Sí, cementerio, una botella, me acuerdo yo que una persona hizo, ¿verdad? Y llevó una botella de vino, el más fino, ¿verdad? Para que, por ejemplo, gane un candidato X, ¿verdad? Y lleva el vino en el cementerio y se va, lleva un, ¿cómo te decir? Un mantel hermoso, ¿verdad? Y se sienta ahí y toman el vino, para que pueda ganar ese candidato X. y una ofrenda es. Le presento una ofrenda. Una amiga hizo famoso. eh,
Y eso son ofrendas. Ahora, no sé si son delicados ellos porque ahí está el vino cartón, está el vino blanco, vino rosado, vino tinto. Hay diferentes tipos de vino. Bueno, entonces eso es una ofrenda. Y le sirve. Y son Bueno, pactos, son rituales que se hacen. Así es. cuando ustedes No, entran, ¿mm? entran al cementerio y hacen eso, digo, Sí, el las 12 cementerio. El cementerio, donde está, debe haber algo, debe haber, el cementerio es una, con el perdón a todos los parientes difuntos, a todos los que es de usted, no quiero que se ofenda, nada, pero es un portal espiritual el cementerio. Los cementerios son portales espirituales. Eso vamos a ir más, el miércoles vamos a tocar eso en guerra espiritual. Miércoles, no se pierda el miércoles 21. Ahora vamos a hablar de eso que está hablando los portales espirituales. Vamos a ver cómo es y dónde es y por qué. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Y los mormones, pastor, mormones lo que te dice si quieres bautizarte en el nombre así de parientes que ya murieron. Por ejemplo, mi papá o alguien así. Ellos lo que enseñan es, son doctrinas erradas. No se ajusta al Evangelio de te, Cristo. te bautizas por ellos para que ellos puedan ser salvos, dice. No, es imposible, no Ellos lo hay que base enseñan bíblica eso. sobre eso. Lo que no conocen hacen, pastor. Lo que no entienden. Por la ignorancia. ¿Y sabe lo que acontece La después? ignorancia. ¿Sabe qué acontece después? Esos espíritus de los familiares difuntos vienen toditos a vos y quieren vivir contigo después. Mm. Vienen toditos, se levantan toditos Y muchos seguro que hacen eso. su alma. Por eso a veces vos, cuando vas a liberar, por eso vamos a ver el miércoles María, vos sabés bien María cómo es el tema. A veces vos estás liberando y te habla una persona. Así nomás. Sí. Sí, yo sé, hay cosas así. Entonces, oramos, entonces vamos a darle gracias a Dios en esta noche para descansar ya y prepararnos para mañana. Mañana tenemos interpretación de normas bíblicas. Va a estar interesante también porque ya estamos acercándonos al punto principal. Oramos entonces. Amén. Padre, te damos las gracias en esta noche, bendecimos tu nombre. Digno eres de gloria, digno eres de honra. Gracias por este tiempo que hemos disfrutado, que hemos, Señor, aprendido muchas cosas. Y los que no se han podido conectar, Señor, te pedimos que tú le ayudes, que tú, Señor, ponga el querer y el hacer en sus corazones. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la vida de Ruth, la vida de Andrés. Los bendecimos. Gracias por la vida de Diana, Alicia, felicita. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre sus vidas. Cancelo todo plan de la oscuridad, plan de las tinieblas que viene para hurtar, matar y destruir contra ellos. En el nombre de En nombre Jesucristo de de Nazaret, Jesús. cancelo todo eso en el nombre de Jesús. Declaro victoria por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús bendigo, bendigo tu vida, bendigo, bendecimos al Señor, bendecimos su presencia, bendigo tu casa, tu trabajo, tu emprendimiento, bendigo todo lo que vas a emprender en el nombre de Jesús. Declaro bendición de Dios sobre ti en el nombre de Jesús y poder de Dios sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos Amén. entonces. Amén. Que amanezcan bien. Bendecida noche. Bendecida Bendecida noche. noche, pastor. Chao, chao. Amén.